Buen día, mi nombre es Sebastián López López, alumno del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y hoy les hablaré un poco sobre la Escuela Bauhaus de Arte y Diseño a lo largo de la historia, sus principales contribuyentes y cómo es que ésta afecta hoy en la actualidad. Este trabajo es para la materia de Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Esta presentación es para la materia de Contextualización Arquitectónica y forma parte de la competencia 2, la cual es identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. Para empezar, el nombre de la escuela Bauhaus procede de las palabras alemanas Bau, que significa construcción, y Haus, que significa casa, y representa la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada hace un siglo por Walter Gropius en 1919 en Weimar, Alemania, y cerrada por los nazis 14 años después de su surgimiento. Y sin embargo, la influencia de esta escuela llega hasta el día de hoy y ha convertido su nombre en un sinónimo de revolución y modernización radical del diseño. La principal intención de la escuela Bauhaus en sus comienzos era la simplicidad de las formas y reducir la estética del objeto a su funcionalidad. Walter Gropius, al ver que Alemania estaba muy mal por las guerras que habían sucedido últimamente y lo involucrada que ésta estuvo, se propuso crear una escuela en la que los jóvenes aprendieran parte del arte y con estas herramientas pudieran construir un mejor futuro para ellos y para Alemania. Así fue como en 1919 fundó la escuela Bauhaus, la cual era la unión de la Escuela de Bellas Artes con la de Artes y Oficios. En su manifiesto fundamental, Gropius estableció como objetivo la formación de un nuevo gremio de artesanos sin las presiones clasicistas que querían una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Con esto, esta escuela buscaba que tanto artistas como artesanos fundamentaran las mismas bases y pudieran llegar a donde mismo. Su principal idea era que los artistas debían recuperar el proceso de fabricación artesanal con una metodología de diseño basada en el análisis y la funcionalidad, y en llegar a lo esencial, eliminando lo que está en la superficie, para así tener una mejor representación en sus obras. Así fue como en abril de 1919, Walter Gropius fundó la Escuela Bauhaus, la cual era la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios de Alemania. El principal objetivo de la Escuela Bauhaus, encabezada por Walter Gropius, era la de reformar la enseñanza de las artes para lograr una transformación de la sociedad burguesa alemana. Con esto, Walter Gropius buscaba que tanto artesanos como artistas fundamentaran las bases en la práctica, realizando trabajos manuales para así también conocer los distintos materiales con los que se puede crear alguna obra. Walter Gropius, fundador de la escuela Bauhaus, nació el día 18 de mayo de 1883 en Berlín, Alemania. Él era hijo y nieto de arquitectos, por lo cual cursó sus estudios de arquitectura en las universidades de Múnich y Berlín de 1907 a 1910 y trabajó en el estudio con Peter Behrens. Gropius fue director de dos escuelas de arte en Weimar, las cuales las transformó en 1919 en la escuela Bauhaus. Él, su principal fundación fue La forma sigue la función. Él fue director de esta escuela desde 1919 hasta 1928, cuando las presiones nazis lo obligaron a salir de ahí. Y así, junto con su oposición al partido nazi, le obligaron a salir de Alemania en 1934 y tras varios años de Gran Bretaña se trasladó a Estados Unidos, donde se convirtió en maestro en la Universidad de Harvard. Gropius en 1915 contrajo matrimonio con Alma, la cual era una viuda de su ex esposo que había fallecido en 1910. Su muerte llegó el día 5 de julio de 1969 en el lugar de Boston. Lionel Feininger. Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, Feininger tuvo el honor de ser el primero de todos los maestros designados por Walter Gropius para la Bauhaus. Autor de la Catedral en Madera, que aparece junto al manifiesto fundacional de la escuela, en la Bauhaus ocuparía la posición de maestro de formas de su taller de impresión.
desde 1919 hasta 1925. Sería, por tanto, uno de los maestros que más años quedaría ligado a esta escuela, en la que permaneció hasta 1932. Hoy en día, sus obras forman parte de las colecciones más importantes, como las del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo Whitney o el Museo Nacional Thyssen-Bornemann de Madrid. Johannes Itten. A pesar de que solamente estuvo vinculado a la escuela durante 4 años, Johannes Itten fue una de las figuras que más contribuyeron a convertir la Bauhaus en la primera escuela de diseño industrial del mundo. Itten sería precisamente el encargado de idear y desarrollar las bases del revolucionario curso básico de iniciación que debían superar todos los aspirantes a formar parte de la Bauhaus. Este curso, también conocido como Borkus, que tenía una duración de 6 meses. En él, los alumnos no se dedicaban al dibujo de estatua, a pintar acuarelas o a copiar antiguas obras de arte, sino que eran empujados a descubrir y explorar su propia individualidad creativa, aprendiendo innovadoras teorías sobre el color y la forma, y experimentando con nuevos materiales y texturas, analizando a los antiguos maestros, no desde un punto de vista histórico, sino más bien como un punto de vista contemporáneo. Aquí se les enseñaba, en definitiva, a desarrollar un pensamiento crítico y a crear en plena libertad sin atender a las restricciones marcadas por las épocas pasadas. Paul Klee permanecería en la Bauhaus desde 1920 hasta 1931, tiempo durante el que principalmente se encargaría de impartir clases de pintura libre y teoría elemental del diseño, una de las asignaturas que conformaban los cursos básicos. Apasionado del color y de la pintura, no dejó de practicar ni durante su etapa como soldado durante la Primera Guerra Mundial. Este estuvo vinculado, al igual que Feininger, al grupo de expresionistas der Blau Reiter. Como maestro, sería uno de los más apreciados y admirados de la escuela, especialmente entre las alumnas del taller textil, provocando una importante influencia entre estudiantes como Gertrude, Ida, Marianne o Annie, que llegaron a traducir algunas de sus conferencias y a calificarlo como su dios y auténtico maestro. Vasil Kandinsky. Kandinsky, considerado como el creador del expresionismo abstracto, llegaba a la Bauhaus en 1922 como una de las figuras más relevantes del arte moderno, convirtiéndose así en una de las principales razones por las que muchos jóvenes se decidirían a realizar sus estudios en esta escuela. Cofundador junto a Frank Marr de un grupo de expresionistas titulado Der Blau Reiter, estaba vinculado junto a Feininger y a Paul Klee. En la Bauhaus se encargaría de dirigir el taller de pintura mural e impartir clases de pintura abstracta y dibujo, llegando a ostentar el puesto de subdirector de la escuela desde 1923 hasta su cierre definitivo en 1933. Heinz Meyer. Meyer llegó a la Bauhaus en 1927 para dirigir su recientemente inaugurado programa de arquitectura. Por entonces, en Dessau comenzaban a reproducirse las mismas tensiones políticas que habían obligado a trasladar la escuela desde Weimar. Y Walter Gropius, en un intento por calmar los ánimos, decidió nombrarlo como nuevo director de la Bauhaus. Y es que, lejos de apaciguar las aguas, Meyer agudizó la politización de la escuela y de los alumnos, al tiempo que introducía su ideología comunista en el programa académico de la escuela y de los talleres. Frente a un clima tan enrarecido, maestros como Oskar Schlemmer o Laszlo Monoli decidieron abandonar la escuela y finalmente Meyer era cesado como director en 1930. Ludwig Mies van der Rohe. Van der Rohe se convertiría en el tercer y último director de la Bauhaus, tras la destitución de Heinz Meyer en 1930. Desde su posición, suprimiría la obligatoriedad del curso de iniciación y erradicaría el carácter productivo de los talleres, que perdían peso en beneficio de la enseñanza teórica que comenzaban a ser similares a las de cualquier otra escuela politécnica. En sus intentos por garantizar la salvación de la escuela, implementaría una política de más de arquitectura y una despolitización. Unos esfuerzos que no lograrían dar sus frutos, ya que finalmente el Consejo Municipal de Dessau decretaba la clausura de la Bauhaus. Mies van der Rohe intentaría nuevamente salvaguardar su legado, transformándola en un centro privado y trasladándola a una vieja fábrica abandonada de Berlín, que era asaltada por la Gestapo el 11 de abril de 1933
y se hacía evidente la inestabilidad del proyecto. Y tras 14 años, 3 sedes y 3 directores, Mies y el resto del grupo docente de la escuela decretaban la disolución de la Bauhaus el 20 de julio de 1933, siendo este el último director de la escuela. La escuela Bauhaus duró 14 años. En estos 14 años se divide en 3 periodos, los cuales se caracterizan por los diferentes movimientos políticos que sucedían conforme la escuela iba creciendo, y los cuales también afectaban a esta escuela, por lo cual se tuvieron que mover 3 veces a 3 sedes diferentes, los cuales periodos explico a continuación. El primer periodo de la escuela Bauhaus transcurre en Weimar. Este periodo dura alrededor de 4 años, de 1919 a 1923. Durante este primer periodo, con Walter Gropius al frente de la escuela, se impulsa la enseñanza a través de los centros de asesoramiento de oficios manuales, la artesanía e industria, que más tarde se modificarían en un plan de estudios, por talleres donde trabajarían un material base con profesiones como Gropius en el taller de muebles, Slender en la escultura de piedra y Kandinsky en la pintura mural, esto solo por mencionar algunos maestros que había en la escuela Bauhaus. El segundo periodo de la escuela Bauhaus fue de 1925 a 1932 en Dessau, cuyo alcalde de este lugar apoyó y mantuvo la escuela, además de que Gropius diseñó un nuevo edificio de la escuela Bauhaus, ya que se movieron del lugar que estaban anteriormente a este. Esto debido a que llegó el movimiento alemán de Hitler a Alemania, y este movimiento empezó a tomar más y más territorio de Alemania, al igual que más habitantes. Su segundo periodo también se considera como el más prolífico. Comienza en Dessau tras difíciles negociaciones por una crisis financiera que los llevaría a mudarse en 1925. En este año inauguraron lo que sería una de las edificaciones más emblemáticas en el ámbito de la educación y la arquitectura, con ventanales con muro cortina y muro armado. A este periodo se uniría Marcel Breuer en el taller de muebles y Herbert Hayer en tipografía y entre otros maestros más. El movimiento político siempre estaría presente en la Bauhaus, debilitada poco a poco ante diferentes posturas. Gropius presentó su renuncia en 1928, siendo destituido por Heinz Meyer y más tarde por Ludwig Mies de Roo, quien trató de excluir la Bauhaus de cualquier conflicto expulsando estudiantes de orientación comunista. Esto debido a los problemas que había en Alemania con el comunismo y Hitler al frente del movimiento nazi. El tercer y último periodo de la escuela Bauhaus es de un año y transcurre de 1932 a 1933, cuando se tuvieron que mudar debido a la llegada del nazismo y se tuvieron que ir a Berlín. La incompatibilidad de los nuevos regímenes políticos nazistas y las ideas de las escuelas Bauhaus provocaron su cierre 14 años después de que Gropius la fundara en 1919. Su tercer periodo no duraría mucho con la llegada al poder del partido nazi y el régimen fascista invadiendo toda Alemania. La escuela es finalmente cerrada por Gestapo en 1933. Durante ese año, varios integrantes se mudarían a Estados Unidos para continuar con el legado de la escuela en la ciudad de Chicago y regresarían a Alemania en 1951 bajo la dirección de Thomas Maldonado hasta 1966. Durante este periodo, los artistas de la escuela Bauhaus tuvieron que irse a otros países, esto debido a la influencia del partido nazista en Alemania. En estos otros países compartieron sus conocimientos de esta escuela y gracias a que compartieron los conocimientos de esta escuela es que los movimientos artísticos comenzaron a crecer más y más, dando los fundamentos a nuestros diseños industriales de hoy en día. La escuela Bauhaus influyó bastante en el arte. En la actualidad, los principios fundamentales del estilo de la Bauhaus, que eran la ausencia de la ornamentación en los diseños y la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración, siguen vigentes y se renuevan y reformulan constantemente, como por ejemplo el minimalismo. La Bauhaus introdujo ideas innovadoras en cuanto al diseño gráfico y su influencia se ve reflejada en muchas técnicas que siguen en uso hoy en día. Podemos considerar a la escuela Bauhaus como la iniciación del concepto de menos es más. El racionalismo llevado a un nivel global abarcó el diseño gráfico industrial
editorial y topográfico, así como todas las ramas artísticas estéticas. Seguramente ha hecho mucho más por la posmodernidad que de lo que pudiéramos imaginar. Su visión hoy se encuentra presente en el diseño y en la construcción de la vida posmoderna, y sus artistas dejaron gran cantidad de obras que fueron tomadas de referente para todos los sucesos del camino del arte y diseño en la actualidad. Los integrantes de la Bauhaus crearon nuevos estilos dedicados a la construcción de casas. Para empezar, por primera vez se escuchaba hablar de la luz y el sol, el recorrido para hacer en una casa. Así es aquí donde por primera vez para crear arquitectura se piensa en las necesidades que tendrán las personas que habitarán este lugar. Como parte de la arquitectura, la Bauhaus se preocupaba más por la calidad de los materiales que le importaban. Así es como comenzó a utilizar vidrio, concreto, cemento, fachadas de cristal y varias técnicas que su principal función era el de dejar entrar más luz natural que provenía del sol. La Bauhaus planteó las bases del futuro en cuanto al arte y esto influyó en la creación de un canon artístico universal en cuanto a las alturas para encontrar el tamaño preciso para el uso humano. La esencia de la Bauhaus era el proceso intuitivo de creación y el contraste con las formas y los colores. Y ya por último hablaremos del fin de la escuela Bauhaus. El cierre de la enseñanza en la escuela Bauhaus sería a causa de Adolf Hitler, antiguo artista fracasado que estaba empezando a subir políticamente con su partido de agitadores y bravucones que parecía tener hipnotizada cada vez a más gente de Alemania. Hitler odiaba tres cosas: el modernismo, los intelectuales y los judíos. Y en la Bauhaus abundaban todas estas personas. Así que cuando Hitler se hizo del poder, la escuela tenía los días contados, ya que se veía venir su inminente cierre. En 1933, la más grande escuela de arte y diseño del mundo se convirtió de la noche a la mañana para el gobierno en un nido de víboras y alimañas, creando arte decadente y soberbio, por lo que se ordenó su cierre inmediato. Todo el arte moderno del país fue saqueado y destruido, pero los artistas que allí habían creado, al menos los que pudieron, divulgaron su doctrina en la Bauhaus por todo el mundo, creando una frecuencia cuyas vibraciones llegan hoy en día desde el iPhone hasta el IKEA. Esto que acabo de mencionar es porque la escuela Bauhaus aún hasta la fecha sigue vigente en los diferentes estilos de arte que existe alrededor de nosotros, tanto en la arquitectura, en la pintura, en los diseños industriales, los diseños digitales, en fin, en cualquier cosa que tenga que ver con el arte. Se dice que la Bauhaus, más que ser una escuela, se puede considerar que también fue un movimiento artístico, ya que influyó en muchos arquitectos muy conocidos en la historia y influyó bastante en las diferentes corrientes artísticas alrededor del mundo.